Hola, muy buenos días. Nos encontramos hoy en el domingo 22 de marzo del 2020. Un domingo más en donde tenemos la necesidad de estar guardados en casa y espero que cada uno de ustedes también esté cuidándose, haciendo lo propio. Verdaderamente no sabemos cuánto tiempo va a pasar esto, pero sabemos y confiamos de que, como lo vamos a ver también en el estudio, Dios está a cargo y está al control de todo esto que nos pasa, ¿no? Entonces, yo quisiera empezar con una oración rápida para que Dios nos guiara y para que, sobre todo, pudiéramos ver que pudiera Dios trabajar en nuestras vidas en este estudio. Dios ha trabajado en mi vida, Dios ha trabajado también, y espero que así también lo haga en la vida de ustedes. Por ejemplo, una disculpa, la vez pasada dije que era domingo 14 de marzo, de 14 de febrero, no sé en qué estaba pensando, a lo mejor es porque estoy muy enamorado de mi esposa, pero bueno, pues ahora ya digo la fecha correcta, ¿no? Bien, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias y te queremos pedir que tú guíes. Primeramente te damos gracias por esta mañana, te damos gracias porque podemos hacer esta grabación, gracias una vez más por todas las bendiciones que nos trae la tecnología, Señor, y porque podemos aplicarla también para tu gloria. La tecnología muchas veces se utiliza para cosas malas, pero gracias Dios que tú nos das la oportunidad para poderlo utilizar para tu gloria. Y te quiero pedir ahora, Dios, que tú bendigas este tiempo, que sobre todo seas tú quien hable a nuestros corazones, redarguya nuestras vidas y, Señor, traiga aliento en este tiempo que estamos necesitándolo. Te queremos pedir todo esto y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues nos habíamos quedado, estamos viendo el último salmo de Asaf, el 83, constante de 18 versículos, y estábamos viendo la primera parte de la primera parte, en donde se pide a Dios que despierte, ¿no? En donde hay un anhelo para que Dios precisamente muestre su gloria delante de los que le conocen, pero también delante de los que no le conocen. Habíamos visto el domingo pasado que era muy importante no perder de vista esto, que Dios pueda glorificarse delante de todo el mundo. ¿Saben? Creo que definitivamente este tipo de pruebas, más que temer por nuestras vidas, más que temer por nuestra salud, Dios las trae para que nosotros busquemos la oportunidad de glorificarle a Él delante de los demás. Como este anciano que compartió Miguel, este anciano pastor en la región de Lombardía que compartió Miguel, más que su salud, a él le importó el que la palabra de Dios se esparciera, sobre todo delante de los que no tenían esperanza. Y bien, pues pienso que muy por ahí va también el mensaje de este salmo, ¿no? El hecho de ver buscar que Dios pueda glorificarse delante de las personas que lo niegan. Bien, el día de hoy vamos a terminar de ver esta primera parte. Vamos a ver este Salmo 83 de los versículos 5 al 8. Son pocos versículos, pero creo que es importante tener enseñanzas que se nos queden grabadas, aunque no sean muchas, bueno, sí son muchas, pero aunque no sean demasiadas, pero que sobre todo las que tengamos se nos queden grabadas y nos acompañen en la semana. Dice el versículo 5: porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. La tienda de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalec, los filisteos y los habitantes de Tiro. Y también el asirio se han juntado con ellos y sirven del brazo a los hijos de Lot. Bien, estamos viendo que la anterior parte, en el clamor, ya había hablado el profeta o el salmista, ya había hablado de que estos enemigos habían dicho: venid y destruyámoslo para que no sea nación. Y habíamos visto cómo Satanás, a través de sus siervos, quiere destruir la iglesia del Señor. Que inclusive comentaba que hay gente que cree que
la iglesia ya no va a subsistir muchos años, ¿no? Pero verdaderamente esto es lo que quieren los enemigos de Dios. Y entonces ahorita vemos cómo se hace, cómo se arma esta confederación. Es una confederación muy fuerte. Vamos a entenderle un poquito qué tenía que ver esta confederación, quiénes son los miembros de esta confederación. Y podemos ver aquí en el capítulo precisamente del Salmo que estamos viendo. Ajá. Dice el versículo 5. Lo vamos a leer en la versión NTV. Dice, efectivamente, esta fue su decisión unánime. Firmaron un tratado de alianza en tu contra. Bien, esta fue una decisión unánime, dice, porque se confabulan de corazón a una. Ellos estaban unidos, los enemigos del pueblo de Dios estaban unidos. Ajá. Si nosotros nos ponemos a analizar quiénes eran los enemigos eran pueblos diferentes entre sí. Podían ser enemigos acérrimos, desgarrarse entre ellos en batalla, pero, sin embargo, a la hora de atacar al pueblo de Dios, entonces ahí se unían, a pesar de que desaparecían sus diferencias y se unían, ¿no? El objetivo común de destruir al pueblo de Dios hacía que sus diferencias desaparecieran. No es fácil determinar el momento exacto, histórico exacto a la que se refería este salmo. Sin embargo, vemos que este ciclo, esta confabulación, esta unión perversa, se ha dado en diferentes situaciones en la historia. Podemos ver, por ejemplo, es un patrón que se ha repetido. Podemos ver, por ejemplo, cómo dos enemigos, como lo eran Pilato por una parte y Herodes por otra parte, que la palabra, el Evangelio nos dice que estaban enemistados entre sí, se hicieron amigos. Y cómo ellos, junto con los ancianos judíos y con todo el pueblo, se unieron a una en contra del Salvador. Bien, tiempo después, cuando ya la iglesia estaba establecida, vemos cómo por una parte los judíos y por otra parte los romanos tenían ese objetivo común de destruir a la iglesia, de perseguirla, ¿no? El día de hoy encontramos una situación muy parecida y lo encontramos también en el territorio de Israel, como palestinos, sirios, jordanos, iraníes, iraquíes y otras naciones árabes pretenden hacer desaparecer a Israel del mapa, ¿no? Lo pudimos ver eso en la Guerra de los 6 días, ¿no? En un futuro también lo vemos así, y si tú te vas a Apocalipsis, capítulos 16 y después el 19, podemos ver cómo los ejércitos del anticristo iban a combatir contra los ejércitos de los reyes de Oriente. Probablemente estos reyes de Oriente son lo que conocemos ahora como los chinos. Y se iban a unir en una batalla entre los dos, acérrimos enemigos, pero cuando estaban a punto de empezar esta batalla, baja Jesús con sus huestes celestiales y entonces ellos dicen contra él es la batalla, él es el que consideramos que es nuestro enemigo, ¿no? Entonces siempre en la historia se han unido muchos pueblos, se han unido muchos poderes en contra del pueblo de Dios, y hoy en día en nuestro entorno tenemos también muchos desafíos. Vemos cómo cada día se levanta una actitud de muchos incrédulos, una actitud hostil hacia el pueblo de Dios, una actitud hostil en contra de las enseñanzas de Dios. ¿Sabes qué? Es muy fácil que no tienes que exhortar a nadie en un grupo de WhatsApp, no es necesario que exhortes a nadie en un grupo de los amigos de la generación o algún grupo de... Nada más basta con que compartas una parte de la palabra de Dios cuando te cierran las puertas. Hay una actitud hostil realmente en contra de todo lo que se refiere a Dios. Sin embargo, a pesar de todas estas personas, estos desafíos, estos sistemas y gentes que se levantan en contra de Dios, de su palabra y de nosotros que somos su pueblo, podemos tener
la completa confianza de que está con nosotros aquel que es más poderoso, mucho más poderoso que ellos. ¿Sabes? La proporción de la batalla era bastante injusta. Era 10 contra 1. Vamos a ahorita enumerar las naciones, pero efectivamente eran 10 contra 1. Era una batalla para Israel muy difícil de llevar. Podríamos pensar que estando nosotros solos, la batalla es de esas mismas proporciones, o peor. Pero no te preocupes, ¿sabes qué? Dios está a nuestro lado. Ocúpate y preocúpate de vivir bien para Él, de servirle, de estar arreglando tu vida delante de Él. Si no la has arreglado, arréglala. Si ya la arreglaste, manténla en una buena condición. Nútrete de Él. Pon tus ojos en Él. Bien, tenemos estos versículos que es del 6 al 8. Lo vamos a leer en esta versión. Dice, en la NTV dice, y ahí empieza a ver empieza a enumerar los pueblos, ¿no? Y vamos a enumerar los edomitas, los ismaelitas, los moabitas, los agarenos, los giblitas, los amonitas, los amalecitas, los habitantes de Filistea, los de Tiro, y Asiria también se unió a ellos y se alió con los descendientes de Lot. Entonces aquí vemos, como lo acabamos de contar, una serie de 10 pueblos que eran sus vecinos, y que se levantaban en contra de ellos, ¿no? Definitivamente el panorama de estos versículos es desolador. Si tú lo quieres ver, como dice el libro de Eclesiastés, abajo del sol, es decir, con tus ojos meramente, solamente visto desde el punto de vista material, entonces pues es una guerra aterradora, es un panorama desolador. Sin embargo, algo muy interesante es que el salmista en este versículo pasó de lo general a lo particular. ¿A qué me refiero? En el versículo 4 y 5 habla de que han dicho, venid y destruyámoslo para que no sea nación. Y en el versículo 5 dice, porque se confabulan en corazón a una y contra ti han hecho alianza. Sin embargo, ¿quiénes son ellos? Ya en esta forma, ya en este versículo 6, ya el salmista ya no lo empieza a tomar como un enemigo general, ni tampoco un enemigo anónimo, sino ya empieza a decir nombre y apellido, por así decirlo, ¿no? Ya empieza a hablar específicamente de las naciones que están guerreando contra el pueblo de Dios. ¿Sabes qué? Todos los nombres de estas naciones están expuestos en esta oración. El clamor de Asaf a Dios es hablando de personas y de naciones en particular. ¿Y sabes qué? Nuestro clamor hacia Dios, nuestra oración debe de ser exacta hacia Dios. Dios conoce quiénes son nuestros enemigos. Dios conoce cuáles son nuestras debilidades. Dios conoce qué es lo que exactamente nos hace afligir. ¿Sabes qué? No tengas una oración superficial hablando solamente del problema en general. Refiérete a Dios en las cosas particulares que te están afligiendo. No quiere decir esto que si la vecina de enfrente, que se llama Juanita, por ejemplo, le pidas algo en contra de ella, ¿no? Porque te está afligiendo mucho y te hace la vida imposible, ¿no? No. Sabemos que si hay una vecina que se llama Juanita y que vive en el piso en el departamento de enfrente, sabemos que, y si te está haciendo la vida imposible, sabemos que más bien tú vas a estar orando por su salvación. Sin embargo, es un gran aliento que Dios sepa exactamente y que tú puedas ir con toda confianza a Él y decirle exactamente qué es la situación que te aflige. En esa oración Él te va a guiar, Él te va a conducir y Él te va a ubicar sobre todas las cosas, ¿no? Bien, es y da mucha paz el saber que y el conocer que Dios está perfectamente al control. Ahora, volviendo a los enemigos que aparecen en este salmo, encontramos algunas cosas muy interesantes y encontramos a que muchos de ellos, de hecho,
la mayoría, podría yo hablar 7 de estos 10 enemigos, o 7 u 8 de estos 10 enemigos, tenían una relación cercana, o en algún momento tuvieron una relación cercana con Israel. Vamos a ver quiénes son precisamente estos enemigos. Vamos a ver, por ejemplo, algunos de ellos eran parientes, ¿no? Habían sido en algún momento parientes cercanos. Por ejemplo, Moab y Amón. Moab y Amón, que se refiere tanto en el versículo 6 y 7, los menciona a Moab y Amón, como también en el 8 al final, que sirven en el brazo de los hijos de Lot. ¿Quiénes son los hijos de Lot? Amón. Hay que recordar quién era Lot. O sea, Lot, padre de Amón y de Moab, era nada más y nada menos que sobrino de Abraham. Entonces, un pariente cercano, y descendencia de un pariente cercano estaba haciéndoles la vida de cuadritos, ¿no? Tenemos a otros, posiblemente ellos, por lo que dice el versículo 8, encabezaban esta rebelión, ¿no? Porque decía que todos estos les ayudaban del brazo de los hijos de Lot. Luego habla y dice, los ismaelitas, tenemos otros enemigos, los ismaelitas, y también los agarenos. Los ismaelitas eran hijos de Agar, que tuvo con Abraham. Eran casi hermanos, eran parientes muy cercanos. Sin embargo, los ismaelitas también se levantaban en contra de los hijos de Israel. Los agarenos no se sabe exactamente quiénes eran, probablemente podían ser otros descendientes de Agar con algún matrimonio que haya tenido posteriormente. No lo sabemos, la Biblia no registra esto, pero también podríamos pensar que eran cercanos, ¿no? Los amalecitas, los famosos amalecitas, que vemos desde que tuvieron problemas con los israelitas desde que acababan de salir de Egipto, ¿no? Y que los atacaron. ¿Quiénes eran los amalecitas? Bueno, los amalecitas eran descendientes de un señor que se llamaba Elifaz. Y Elifaz era hijo de Esaú, hermano de Israel. Entonces también viene cayendo en esa cercanía de parentesco, ¿no? Ahora, algo muy importante es hablar de este Elifaz, que es el padre de los amalecitas, que probablemente era uno de los 3 amigos de Job que aparecen en el libro. Lo habíamos visto eso cuando vimos el estudio de Job, Elifaz temanita, ¿no? Bien, aquí hablamos de los parientes, pero también se hablaban de antiguos amigos. Tenemos, por ejemplo, que nos dice en el versículo 7, nos habla de Gebal. En la Biblia NTV nos habla de los giblitas, y nos hablan de los de Tiro. Gebal, muy probablemente, Gebal era un lugar, una nación, un pueblo que estaba muy cercano a Tiro, estaban en el norte de Israel. Se habla en la Biblia de otro Gebal en el sur, más allá de las fronteras de Edom, pero yo pienso que esto se habla más por la cercanía de Tiro y porque se menciona Tiro, más cercano a Gebal, Gebal más bien más cercano a Tiro. Y curiosamente, si tú vas a Primera de Reyes capítulo 5, se habla de que este pueblo, y ahorita voy a leerles, pongan sus Biblias por favor en Primera de Reyes capítulo 5, y ahorita les digo qué versículo. Dice en el versículo 14, capítulo 5, capítulo 5, 18, hablaba, y los albañiles de Salomón y los de Hiram era de Tiro, y los hombres de Gebal, que muy probablemente sea esta nación, cortaron y prepararon madera y la cantería para labrar la casa de Dios. La casa, dice. Y bien, anteriores colaboradores, antiguos amigos, se convertían en enemigos que los querían destruir, ¿no? ¿Sabes? Todo esto me lleva a lo siguiente. Las cosas que empiezan de una manera pequeña, y muchas veces esas cosas en la familia comienzan
y que no se arreglan, puede llevarte esto a un problema mucho mayor. ¿Cuál fue el problema de Lot, por ejemplo? Pues que concibió en un incesto a Moab y Amón. No había un buen principio ahí. ¿Cuál fue el problema de Ismael? Pues que fue concebido por la falta de fe de Abraham y de Sara. Entonces, de esa manera nos llenamos de muchos otros problemas. Pero, sin embargo, vemos de lo terrible que pasa con la amargura. Sabes que como pocos pecados, tú y yo debemos cuidarnos mucho de una pequeña amargura en el corazón. Pequeña, así le decimos, ¿no? Pero realmente muchas veces es tan grande para provocar un problema muy fuerte, ¿no? Nos habla la Biblia de que precisamente como una pequeña raíz de amargura. Habla la palabra, ahorita lo vamos a ver en un versículo, de la raíz de amargura. Bueno, pues yo les digo que esta pequeña raíz de amargura dejada, sin arrancar, puede hacer y puede formar un vastísimo bosque de odio y resentimiento, como estamos viendo aquí en el estudio. Listo para ser incendiado. Listo para ser combustible de las llamas. Debemos de tener mucho cuidado de no arreglar lo que sabemos que ahora Dios nos está pidiendo. Bien, tenemos además de todos estos, que ya habían sido, son 8 enemigos los que les dije, otros 2 que no tenían este parentesco. Tal es el caso de Asiria y Filistea. Asiria probablemente en este tiempo era todavía un imperio naciente, no era lo poderoso que llegó a ser años después, pero ahí estaban, no se cuidaban las fronteras con ellos. Y Filistea, es curioso el caso de Filistea. Hay que recordar que cuando Dios le mandó a los israelitas que ocuparan toda la tierra, dentro de esa tierra que tenían que ocupar se incluían los territorios, las ciudades de Filistea. Filistea como nación eran realmente 5 ciudades-estado. Bueno, tenían que ocuparlas los israelitas. Ellos desgraciadamente por la falta de fe y la falta de obediencia, no ocuparon esos territorios. Entonces, finalmente, Dios los permitió que los que quedaran ahí, y realmente fueron de los enemigos más encarnizados, que más problemas les dio, ¿no? Podemos ver, pues, un spam, por así decirlo, de no sé cuántos años serían, pero por ejemplo, desde Sansón hasta David, en donde Israel estuvo prácticamente sujeto a los filisteos. Eran realmente su talón de Aquiles. Y podemos ver repetidamente en ocasiones que cuando Israel no andaba bien en su relación con Dios, los filisteos agarraban fuerza y control. Esto se parece a nuestra carne, ¿no? En donde cuando no andamos anclados en Cristo, cuando no andamos realmente en una buena relación con Él, entregando, confesando, pues nuestro peor enemigo, que somos nosotros mismos, nos somete, ¿no? Ahora, para terminar, yo quisiera nos hiciéramos una pregunta. ¿Hay algo en nuestra vida que Dios haya mostrado y lo subestimamos? ¿Hay algo en tu vida que Dios te haya mostrado y subestimas el peligro que pueda tener? Me refiero a un hábito, un pequeño hábito, un pequeño resentimiento, alguna negligencia, un pecado de pereza, por ejemplo, puede ser, una mirada que tú no controlas. ¿Sabes qué? Todo eso es un buen momento para arreglarlo, a fin de que esto no crezca, te atrape y te someta. Tenemos 3 versículos que podemos terminar con esto, y quiero que, pues, ojalá que podamos, son versículos muy conocidos y ojalá que podamos meditarlos en este tiempo. El primero es Isaías 30:13. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente.
¿Sabes? Un gran pecado, una gran caída comienza con una pequeña grieta que se descuida. Entonces, vigila las grietas en tu vida. Ajá. Cantares 2:15 es muy conocido. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Sabes? La zorra es un animal muy bonito, muy tierno. Parece un perrito, pero yo te apuesto que si tuvieras una zorra, no tendrías el corazón para matarla. Pero date cuenta que este tipo de zorras quitan el fruto de tu vida, ¿no? Entonces, hay pecados que están en nuestras vidas, que podemos sentir lástima por ellos. Pero ¿sabes qué? Es muy importante que tú te fortalezcas en el Señor, que los veas estos pecados a la luz de la palabra, y que realmente mientras están visibles y están atrapables, tú puedas, con la ayuda del Señor, atraparlos. Hebreos 12:15 también lo conocemos mucho, y esto nos habla específicamente de este pecado. Aquí hablamos en estos dos anteriores, de pecados generales, y aquí leemos un pecado que es un pecado del resentimiento, en donde dice, mirad, es Hebreos 12:15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Ah? Pues bien, si tú piensas que un pequeño resentimiento no te hace daño, cuando menos desde el principio te estorba y dejas de alcanzar la gracia de Dios. Pero si tú lo dejas, acuérdate del vasto bosque de odio y amargura que puede hacerse con el tiempo. Bien, a continuación de esto, y para terminar, viene una pausa o un interludio o un Selah. Y es impresionante porque es la parte más álgida de la oración. Oye, vienen 10 enemigos por mí. Y en eso Dios te dice, tranquilo, pausa. Ajá. Un incrédulo cuando ve esto, cae en pánico. Ajá. Cae en prisa. Empieza a maquinar muchas cosas y no deja de pensar. Sabes que es muy fácil empezar a pensar mucho en las diferentes soluciones. Y no digo que no lo hagas, porque también tenemos que pensar en soluciones. Pero ¿sabes qué? Yo creo que antes de pensar en cualquier solución a tu problema, tómate una pausa, medita con el Señor. Y ¿sabes qué? Acuérdate que a pesar de los tiempos de tribulación, la fe es lo que nos lleva a estar quietos y poner nuestra confianza, y con esa confianza en nuestro problema, en Dios. Bien, amados hermanos, pues les doy muchas gracias por este tiempo. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo.